Bueno, buenos días. Vamos a continuar sobre nuestro tema de masas abdominales o tumores abdominales. En este caso vamos a referirnos a los grandes, gruesos vientres crónicos. ¿A qué se le llama grandes, gruesos vientres crónicos? Se llama así a aquellos pacientes que tienen una distensión abdominal en forma crónica, o sea, la distensión abdominal es de larga data, fue en forma progresiva y es un grupo de pacientes en los cuales tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, hablamos de grandes, gruesos vientres crónicos o distensiones abdominales crónicas. Entonces, con respecto a la definición, se dice que se habla de una distensión abdominal crónica o un gran grueso vientre crónico a un abdomen que se distiende cuando aumenta de volumen y pierde su contorno normal. Bueno, las distensiones abdominales crónicas pueden ser localizadas y ahí tenemos a todos los tumores abdominales en general, ¿verdad? Y pueden ser generalizadas. Eso no quiere decir que no sea generalizada por la presencia de un tumor, porque sí puede ser un tumor muy grande, puede distender en forma generalizada al abdomen. Entre las distensiones generalizadas más comunes tenemos a la grasa, que produce una distensión abdominal. Ahí tenemos a los pacientes obesos, ¿verdad? Las distensiones abdominales por gases. Estas distensiones pueden ser generalizadas o pueden ser localizadas, como vamos a ver después. También las distensiones generalizadas pueden ser ocasionadas por líquido intraabdominal, por heces, por la presencia de un feto, por un tumor fantasma, quiste mesentérico y por tumores retroperitoneales, que es un tema que ya hablamos. La grasa. Entonces, tenemos que la grasa es la distensión abdominal más frecuente, ¿verdad? El panículo adiposo subcutáneo, epiplón, mesos y alrededor de ciertas vísceras es donde se acumula la grasa. O sea que no tenemos que pensar que un paciente obeso solamente tiene la grasa distribuida dentro del tejido, o sea, en el tejido celular subcutáneo. A la apertura abdominal esa grasa puede invadir, o sea, invadir es un decir, ¿verdad? Sino que puede englobar a vísceras completamente, el colon, generalmente el intestino delgado, o el meso suele ser mucho más grueso, inclusive el tejido graso retroperitoneal. O sea que cuando una persona es obesa, no es solamente la obesidad, no está solamente localizada en el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Sino también está localizada alrededor de las vísceras y sobre todo del epiplón mayor, lo que hace, ¿verdad?, que el paciente aparezca globalmente distendido. El meteorismo abdominal también es otra causa de distensión abdominal, ¿verdad? El meteorismo generalizado generalmente puede ser el intercambio gaseoso perturbado, ¿verdad? De la barrera hemointestinal. Muchas veces tenemos pacientes que tienen algún tipo de parasitosis o algún tipo de infección, ¿verdad? O gastroenteritis o enteritis por bacterias o parásitos que pueden aumentar la producción de gas intraintestinal. Entonces eso puede hacer que nuestro paciente se distienda, ¿verdad? También un exceso de putrefacción o de procesos de fermentación aumentada por alteración de la flora intestinal normal, como sucede, por ejemplo, como hablamos en las enteritis. También este proceso puede suceder en aquellos pacientes que son celíacos, ¿verdad? A veces ellos
se distienden, ¿verdad? También tiene mucho que ver también el gas que nosotros tragamos, ¿verdad? Mientras hablamos. Normalmente si una persona habla todo el día, ¿verdad? Está eh, tragando una gran cantidad de aire, ¿verdad? Que se acumula generalmente primero en el estómago y luego pasa, ¿verdad? A todo el intestino, ¿verdad? Aparte de la producción normal que nosotros tenemos de gas, ¿verdad? Por los procesos que suceden durante la digestión, sobre todo en el intestino delgado y grueso, ¿verdad? 600 a 800 ml al día se produce de gas, ¿verdad? Y eso se elimina 10 a 25 veces en 24 horas. O sea que nosotros estamos eliminando eh, mediante los procesos, los eructos o el ventoseo, ¿verdad? Todo ese aire que hemos producido o ingerido durante nuestro día. Existe distensiones, el anterior que vimos, si se fijan, es una distensión abdominal generalizada, pero existen algunas patologías en que la distensión abdominal puede ser localizada. Uno de las patologías más frecuentes y que me gustaría que recuerden es el vólvulo del colon sigmoides. El vólvulo del colon sigmoides tiene una distensión generalmente localizada y asimétrica. Eh, y tiene signos que son importantes recordar a la hora de hacer un diagnóstico semiológico. La primera parte es que tenemos un balón, ¿verdad? Una distensión, o se llama que es fijo, que es el balón síntoma de Kibble, que es un balón gaseoso asimétrico que parte del hipocondrio izquierdo y que puede ir inclusive hasta las fosas ilíacas derechas, ¿verdad? Ese balón síntoma de Kibble no necesariamente es simétrico, sino como vemos, ¿verdad? A veces es asimétrico, tiene un balón principal y un balón, ¿verdad? Accesorio. Luego tenemos otro signo que es el meteorismo oblicuo de Bayer, que es cuando nosotros percutimos, ¿verdad? Percutimos ese balón y ese balón nos, es de hipersonoridad. Bueno, ese balón hidrogaseoso que se orienta de arriba a abajo, que va de izquierda a derecha, inmóvil, y que a la palpación tiene una resistencia elástica y tiene timpanismo a la percusión, es lo que se conoce como signo de von Wall. Entonces, es para recordar cuando ustedes tengan un paciente con estas características, que puede tratarse de un paciente con un vólvulo del colon sigmoide. Ahora quiero que se fijen bien en esto que marqué aquí y esto que marqué aquí y cómo eso se traduce a la radiografía de abdomen. Si recuerdan la clase de oclusión intestinal, hablamos, ¿verdad? Que el vólvulo del colon sigmoides, eh, la radiografía tiene la característica como si fuera un grano de café. Voy a volver hacia atrás y fíjense, ese es el colon volvulado, ¿verdad? El colon que se volvuló y vieron cómo se traduce a la radiografía simple del abdomen. Otra, otra causa de distensión abdominal es el líquido, ¿verdad? O ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido libre en la cavidad abdominal. Si se fijan ustedes, si yo voy a describir este abdomen, lo describiría de la siguiente forma. Se trata de un abdomen distendido, globalmente distendido, en la cual se puede notar a la inspección
la marca, ¿verdad? La marca que deja la ropa. Si ustedes se fijan en esto, es la marca que deja la ropa. Esto es importante porque quiere decir que el líquido también está infiltrando el tejido celular subcutáneo. Este ya es una distensión en la cual se han vencido, es global porque se vencieron los rectos anteriores y también ya se vencieron los músculos del flanco. Entonces por eso, y le da un aspecto, también vieron que es un vientre en delantal. ¿Por qué? Porque el abdomen cae sobre la región inguinal y el ombligo se encuentra evertido y mira hacia abajo. Eso es muy importante cuando uno va a hacer diagnóstico diferencial con otras patologías o otras distensiones como tumores abdominales del hipogastrio. Entonces, la citis determina un abombamiento del abdomen, ¿verdad? Eso está supeditado a la cantidad de líquido que se encuentra dentro del abdomen, ¿verdad? Para que nosotros podamos percibirlo, ¿verdad? Semiológicamente, tiene que haber más o menos 1,5 litros de líquido dentro de la cavidad, ¿verdad? Y para percutirlo ya se tiene que triplicar, o sea que si nosotros podemos hacer el signo de la onda líquida, si podemos hacer el signo de la matidez cambiante, si podemos hacer el signo del témpano que vamos a ver después, quiere decir que nuestro paciente ya tiene que tener por lo menos cerca de 4 litros o 5 litros de líquido libre en la cavidad abdominal. Bueno, estos son diferentes tipos de ascitis, o sea, diferentes tipos de pacientes que se presentan con ascitis. Y aparte de eso, nosotros tenemos que fijarnos en muchas cosas, ¿verdad? Esta es una paciente, ¿verdad? Que tiene una ascitis, ¿verdad? Una ascitis muy grande, en la cual ya vemos que tiene un vientre muy distendido, ¿verdad? Fíjense que ya es una paciente de edad, ¿verdad? Porque a pesar de que las mamas, ¿verdad? Están prácticamente descansando sobre el abdomen, está demasiada, ¿verdad? Está desnutrida y tiene un vientre enorme en el cual este vientre ya es un vientre delantal o un vientre de batracia. Hoy tenemos esta paciente. Esta era una abuelita que ingresó en el Hospital Nacional, ¿verdad? Una paciente con, ay, perdón, una paciente con cirrosis hepática. Aquí se puede ver, ¿verdad? La circulación colateral. Tenemos también una hernia umbilical, ¿verdad? Supraumbilical tenemos el caput sucedáneo, ¿verdad? Esto es por recanalización de las venas umbilicales. Y tenemos también la circulación, ¿verdad? Circulación que es una cabellera de medusa. Después tenemos acá otro paciente. Y digo, si uno mira, por ejemplo, esto, ¿verdad? Va a decir que es una mujer, pero realmente es un hombre, ¿verdad? Estos signos que son importantes a la hora de hacer el diagnóstico de una cirrosis hepática alcohólica. Los pacientes tienen ginecomastia. Aparte de eso, lo importante acá dentro de este paciente es que tiene una distensión global, tiene una hernia umbilical. Vieron que ya es una hernia umbilical de larga data porque ya tiene lesiones a nivel de la piel, o sea que es una hernia umbilical ya un poco antigua. Y acá tienen también ustedes una hernia que aparentemente se trata de una hernia cuya variedad es una variedad funicular. Bueno, entonces tenemos diferentes. Todo esto ustedes ven al paciente y cuando vean esto, ginecomastia, ven la citis, puede uno estar el ombligo vertido, entonces es probable que se trate de una cirrosis alcohólica. Aparte de eso, ustedes tienen que fijarse, ¿verdad? Si tiene hipertrofia parotidia.
La hipertrofia parotidia es característico de los pacientes que toman alcohol. Y después están otros signos que son las telangiectasias, ¿verdad? O arañas vasculares que pueden estar distribuidas en el cuerpo. Entonces son tres tipos de pacientes que presentan ascitis y en las cuales un buen semiólogo tiene que ir fijándose en las características. Bueno, para hacer, como ya dijimos, para que nosotros podamos palpar la citis ya tenemos que tener por lo menos más de 4,5 litros de líquido intra de la cavidad. Entonces, podemos buscar el signo de la onda líquida u oleada ascítica. ¿En qué consiste en buscar ese signo? Consiste en poder corroborar por medio de la semiología la presencia del líquido dentro de la cavidad. Muchas veces uno no necesita de un ayudante para realizar este signo. Uno coloca la mano izquierda, ¿verdad? En el flanco derecho del paciente y la mano derecha, que es la que percute, en el lado izquierdo. A veces necesitamos de un ayudante, ¿verdad? Que nos coloque una mano comprimiendo, ¿verdad? La zona medial del abdomen y ahí percutimos y sentimos, ¿verdad? El choque del líquido en la mano que se encuentra a la espera, ¿verdad? En el hipocondrio y flanco derecho a la mano que percute ese líquido del lado izquierdo. A veces puede hacerlo una sola persona pidiendo al paciente que él mismo coloque su mano, ¿verdad? En la línea media. Entonces ahí ponemos lo mismo, nuestra mano izquierda, ¿verdad? En el flanco del paciente y la mano que da o percute o da los choquecitos en el lado izquierdo. Eso es para sentir el signo de la onda líquida, que es como un choque que vamos a sentir, que vamos a sentir en la mano que está acechando en el lado derecho, que empuja, ¿verdad? Empuja nuestra mano, ¿verdad? Al ser percutido desde el lado izquierdo. Existen otros signos que el signo de la matidez cambiante. El signo de la matidez cambiante es un signo que se realiza para hacer el diagnóstico de una ascitis libre o de una ascitis tabicada. En general, cuando la ascitis es libre, el líquido se desplaza con la movilidad del paciente. Por ejemplo, cuando el paciente está en decúbito dorsal y percutimos, nosotros vamos a sentir las partes laterales se encuentran hipersonoras. ¿Por qué? Porque el líquido se desplaza hacia los flancos y el intestino, que está lleno de gas, se concentra en la parte medial. Entonces nosotros vamos a sentir mate, ¿verdad? En las partes laterales y la parte central, ¿verdad? La vamos a sentir sonora o hipersonora. Sin embargo, si nosotros ponemos como al paciente en decúbito lateral, ¿verdad? Lateral izquierdo, entonces ese líquido se va a desplazar hacia la izquierda y va a hacer que el intestino flote, ¿verdad? También. Entonces, la parte más declive siempre se va a acumular el líquido. Entonces, la parte más declive nosotros vamos a sentir que es mate, y en la parte más superficial donde está percutiendo, ¿verdad? Aquí la mano que percute va a sentir sonoro. ¿Por qué? Porque el intestino va a flotar, entonces esto va a cambiar. Aquí era mate, ¿verdad? En la parte de declive, y acá en el centro era sonoro. Al ponerse en decúbito lateral, entonces
el líquido se desplaza hacia abajo, entonces acá va a ser mate y acá va a ser sonoro. Ese es el signo de la matidez cambiante, que no ocurre cuando tenemos una ascitis tabicada. Y acá más o menos les fabriqué un, un abdomen para que entiendan lo que es la ascitis tabicada. La ascitis tabicada es una característica, y hay dos características principales en los pacientes que tienen una peritonitis tuberculosa, que hace muy diferente a los pacientes de una peritonitis bacteriana. Primero, que en la peritonitis tuberculosa lo primero que ocurre es la ascitis, o sea, tiene una ascitis precoz, o sea, el aumento y la distensión abdominal es lo primero que aparece, y después aparece el dolor, la irritación peritoneal y todo eso, ¿verdad? Eso se ve en la peritonitis tuberculosa. Y otro de los signos principales es lo que se denomina signo del tablero de ajedrez. ¿Por qué se dice signo del tablero de ajedrez? Por eso le puse ese tablero sobre el abdomen, para que tengan un recuerdo, ¿verdad?, visual de lo que es la ascitis tuberculosa o ascitis tábica. A la percusión, ciertas zonas son sonoras, otras son mate. Nos sigue la semiología de una ascitis libre, en la cual la parte central, ¿verdad?, es sonora, y las partes laterales o las partes declives en general son mates. Sino que aquí encontramos zonas mates, zonas sonoras, zonas mates, zonas sonoras. ¿A qué se debe eso? Se debe a que los granulomas tuberculosos en las asas intestinales hace que el intestino se pegue uno con otro. Y lo que rodea esas zonas otra vez tiene líquido, ¿verdad? Líquido ascítico. Entonces, esa zona que se encuentra apelotonada como pequeños plastroncitos, ¿verdad?, de intestino, son sonoras, ¿verdad? Y las zonas que están rodeadas por líquido ascítico, ¿verdad?, por la exudación de la peritonitis, son áreas mates. A eso se le llama signo del tablero de ajedrez, y que es propio prácticamente de la tuberculosis o la peritonitis tuberculosa. Bueno, sigamos. Para identificar un órgano o una masa en el abdomen que tiene ascitis, se hace lo que se llama el signo del témpano. Entonces nosotros tenemos generalmente, si viéramos una tomografía, por ejemplo, de un paciente con ascitis, vamos a ver que nuestro paciente, sus órganos se encuentran prácticamente nadando dentro del abdomen. Entonces, en un paciente muchas veces es difícil localizar, ¿verdad?, ciertos órganos, sobre todo el hígado, que es lo que más nos preocupa en los pacientes con ascitis, ¿verdad?, para saber si hay una hepatomegalia o hay una disminución del órgano, del hígado en sí, por una cirrosis hepática. Entonces uno comienza de la fosa ilíaca derecha a hacer pequeños golpes, ¿verdad?, en el abdomen, para ver si algo rebota, ¿verdad? En el caso de que fuera una masa o el hígado, ¿verdad?, al rebote sentiríamos, ¿verdad?, al órgano que nos choca. Por eso se llama signo del témpano, ¿verdad? Y es otra forma, otro signo importante en las ascitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial cuando tenemos un quiste de ovario gigante, ¿verdad?, de un paciente con ascitis? Porque el paciente, si es mujer, puede lucir de la misma forma, ¿verdad?, sobre todo cuando el quiste es grande. Entonces, la forma de hacer el diagnóstico, una de las formas es que se usaba mucho anteriormente, que es lo que van a ver abajo, ¿verdad? Van a decir, está midiendo el quiste. No, realmente no está midiendo el quiste. Lo que está haciendo es apoyar una regla y comprimir ese abdomen distendido. Si ese abdomen distendido se deja comprimir con la regla,
sea que hace que se desplace el líquido poniendo un obstáculo compresivo, es probable que se trate de una ascitis. Sin embargo, cuando se trata de una tumoración en hipogastrio, pudiendo ser esta un mioma gigante o un tumor de ovario gigante o un quiste de ovario gigante, esto no va a poder suceder. ¿Por qué? Porque el tumor no va a poder ser comprimido. Bueno, eso es uno. La segunda característica que ustedes tienen que fijarse, ¿verdad? Es el ombligo. El ombligo en los pacientes con ascitis se dirige, está vertido normalmente y se dirige hacia abajo. Sin embargo, ¿verdad? En un paciente con quiste de ovario o con un tumor hipogástrico, ¿verdad? O un tumor que puede ser un mioma, como el tumor crece desde el hipogastrio hacia arriba, va a desplazar el ombligo hacia arriba y hacia adelante, ¿verdad? Eso es otra característica diferencial. Y a la percusión, como siempre ya dijimos, ¿verdad? En la ascitis, nosotros vamos a tener un paciente que tiene una matidez, ¿verdad? Que se encuentra lateralizada en las partes más declives, en la parte de los flancos y en el hipogastrio. Sin embargo, en un paciente con un tumor hipogástrico, que podría ser un quiste de ovario gigante o un tumor de ovario gigante, la parte central va a ser mate y los flancos van a ser sonoros. Esa es la diferencia. Bueno, acá les puse, esta es una paciente con un quiste de ovario, entonces se ve así, ¿verdad? Entonces vamos a ver que si percutiéramos, acá está el quiste que le inserté yo para que ustedes tengan la idea. Acá en los flancos va a ser sonoro, 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 sonoro. Y en el centro va a ser mate. Bueno, otra de las características de los tumores de ovario es que al tacto vaginal. El tacto vaginal generalmente ustedes saben que generalmente se hace en forma bimanual. Tenemos una mano vaginal y tenemos una mano abdominal, ¿verdad? En general lo que sucede es que la mano, ¿verdad? Que vaginal, cuando nosotros movemos el cuello uterino, esa movilidad no se transmite al tumor de ovario, porque lo que estamos moviendo es el útero, ¿verdad? Otra de las características es que la masa, ¿verdad? Vaginal, por la mano vaginal se siente separada del cuello uterino, ¿verdad? Y el fondo de saco, ¿verdad? Fondo de saco lateral en el cual se encuentra la masa, diríamos acá en el fondo de saco lateral izquierdo, ¿verdad? Se encuentra ocupado. Asimismo, el fondo de saco de Douglas puede encontrarse ocupado si es que el tumor es muy grande. Y otra de las características al tacto vaginal es que la movilización del cuello uterino hacia arriba y hacia abajo desplaza solamente al útero. Entonces, acá vemos que les hice una pequeña maqueta, no se vayan a asustar, ¿verdad? Este es el tumor de ovario, acá lo tenemos, ¿verdad? Este es el útero, este es el cuello uterino, ¿verdad? El fondo de saco lateral se encuentra ocupado. Acá tenemos el ovario normal y vemos que normalmente es así, el fondo de saco lateral se encuentra libre. Entonces ustedes dan la sensación que van a sentir que no existe prácticamente una separación entre la masa y el cuello uterino. El cuello puede estar desviado, el cuello uterino puede estar desviado. Ya hablamos que la masa es laterouterina, ¿verdad? Y la parte superior de la masa, si uno mueve, por ejemplo, la masa con la mano abdominal, nosotros no vamos a sentir
que el útero se mueva, ¿verdad? Que es lo que hablamos anteriormente. Bueno, el mioma uterino es otro tumor, ¿verdad? Que puede también causar distensión abdominal cuando alcanza una dimensión muy grande. Entonces puede causar también una distensión. Acuérdense, parecerá simpático, ¿verdad? Pero en la época preecográfica, ¿verdad? En algunas pacientes, por ejemplo, con cierta edad, a las cuales ya digamos, se le condenaba a ser pacientes que no podían concebir, le decían que era un mioma gigante, ¿verdad? Y después resultaba que el mioma nació, ¿verdad? O sea que era un embarazo. Entonces siempre hay que este, constatar eso, ¿verdad? Entonces algunas tumoraciones, sobre todo el mioma uterino aparece, por supuesto, ya puede aparecer, ¿no? Uno pensaría que no puede aparecer en personas ya de edad, a pesar de que hay mujeres jóvenes que pueden tener miomas. Pero en lo que alcanzan así tamaños grandes como para producir una distensión generalizada y provocar síntomas compresivos, son tumores ya que se ven en personas en la premenopausia o posmenopausia, que son de crecimiento lento y que van produciendo una distensión del abdomen. Al examen físico, ¿verdad? Se puede, si el abdomen está muy distendido, a veces no es fácil palpar la tumoración, pero al tacto vaginal sí es fácil poder nosotros identificar si esa masa corresponde al útero, ¿verdad? Primero porque los fondos de saco se encuentran libres. Si nos poniendo la mano vaginal en el cuello uterino y imprimiendo movimientos hacia arriba de ese cuello, vamos a sentir como un peloteo, ¿verdad? O como un choque, como algo que se mueve en la mano abdominal. Y lo mismo con imprimiendo compresión hacia abajo de la masa, podemos sentir la movilización del cuello uterino, ¿verdad? Que es desplazado hacia abajo. Entonces, esa otra forma de poder hacer en forma semiológica el diagnóstico de miomas. Acuérdense que los miomas, hay diferentes tipos de miomas, ¿verdad? Hay algunos miomas que se presentan con sangrado, ¿verdad? Que son los miomas intramucosos. Luego están los intramurales, que son los que producen este aumento grande de tamaño del útero en sí. Y también están los miomas subserosos. Los miomas subserosos deforman al útero, ¿verdad? Porque aparecen como pequeñas, o sea, pequeñas o a veces grandes deformidades de la característica que tiene de pera el útero, ¿verdad? Porque el útero cuando se distiende globalmente siempre conserva su característica, ¿verdad? Pero cuando hay miomas subserosos, entonces sí ya a la palpación pueden surgir una masa que es polilobulada o que está deformada. A veces inclusive estos miomas subserosos pueden tener pedículos, ¿verdad? Pueden estar unidos al útero por un pedículo vascular que inclusive se puede torcer y puede ser causa de un abdomen agudo quirúrgico, porque al torcerse esos miomas subserosos pediculados se pueden necrosar y pueden dar una peritonitis también. Bueno, esto es un mioma, vieron que está globalmente distendido. O sea, esto es lo que nosotros palpamos, está globalmente distendido. Si tuviera, por ejemplo, bueno, para que se ubiquen nomás, ¿verdad? Este es el útero enorme, ¿verdad? Y estos son las trompas, acá se ven los ovarios, estos blanquitos, ¿verdad? Estas son las trompas, ¿verdad? Acá. Entonces, si tuviera mioma subseroso, ya vamos a ver otras pequeñas tumoraciones en la superficie, como una especie así,
un tumor acá, otro tumor acá, o a veces podríamos ver que sale un pedículo y tiene una pequeña pelota así que está unida al útero. Esos son los miomas subserosos. Evidentemente que si uno hace el diagnóstico, ¿verdad? Decimos, bueno, el paciente está distendido, tiene signo de la oleada cítica, tiene signo del témpano, tiene signo de la matidez cambiante. Bueno, entonces vamos a pensar en lo más frecuente, que es la citis. Es igual, es verde, tiene ojos grandes y saltones y dos antenas, así que salen de la cabeza, es marciano, ¿verdad? Bueno, así mismo, tiene todos los signos, entonces semiológicamente, si tuviera distensión abdominal, signo de la oleada cítica, signo de la matidez cambiante, tiene signo del témpano, es una citis. Entonces, nosotros queremos saber cuál es el origen de esa citis, a no ser ya que el paciente nos cuente, ¿verdad?, que es un paciente cirrótico. Lo mismo se hace la punción y ese líquido tiene que ser enviado, ¿verdad?, para el laboratorio para hacer criterios de Lyme, Papá Nicolau, y también se tiene que hacer estudio bacteriológico. La zona generalmente segura para hacer la punción de la ascitis es una línea que va del ombligo a la cresta ilíaca anterior superior, pero hacia el lado izquierdo, y se divide en 3 tercios. Entonces, en el tercio externo, en la unión del tercio externo con el tercio medio, es donde se punza, ¿verdad? Y se extrae el líquido para estos laboratorios que les dije o les mencioné. Bueno, otra causa frecuente de distensión abdominal es el embarazo. Ustedes me van a decir, pero bueno, el embarazo es una distensión abdominal normal. Bueno, pero hay muchas personas que niegan su embarazo y llegan a la urgencia, ¿verdad? Con quejas de distensión abdominal. Bueno, para contarles nomás una anécdota, ¿verdad? Hace unos años, 2 años por ahí, llegó a la urgencia una licenciada muy preocupada porque su sobrina tenía supuestamente un tumor de ovario y que tenía que operarse y que el tumor de ovario tenía aspecto feo, así que crecía muy rápido y que estaba muy preocupada porque ese tumor tenía que ser operado y que le ficharon recién la fecha para junio y ella tenía miedo porque decía que para junio a lo mejor ella estaba todo tomado, ¿verdad? El tumor. Entonces vino a solicitarnos que nosotros le internáramos por la urgencia para que pase más rápido a la sala y se opere, ¿verdad? Del tumor de ovario. Entonces, cuando era una chica joven, y nos mostró una ecografía, ¿verdad? En la ecografía era un supuesto tumor, ¿verdad? Y cuando nos fuimos a examinar, de verdad, yo le examiné el abdomen y sentí movimientos fetales. Y entonces comencé a interrogarle y todo lo que yo le interrogué sobre antecedentes de, ¿cómo se llama?, de relaciones, me negó. Me dijo que se cuidaba, después me dijo que hace mucho no tenía relaciones, me dijo también que menstruaba normalmente. Entonces, como sentía yo movimiento y sentía la palpación, partes fetales, entonces decidimos hacerle una ecografía. Y en la ecografía se vio un hermoso bebé, ¿verdad?, de unos 8 meses aproximadamente. Por supuesto que la pobre licenciada que le trajo a su sobrina se murió de vergüenza, ¿verdad? Bueno, eso para que vean nomás que siempre uno tiene que hacer sus propias historias clínicas y que tampoco podemos fiarnos inclusive de ecografías, ¿verdad? A veces se pueden traspapelar o puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Y podemos tener equivocaciones. Entonces, solamente para recordarles eso, también una vez, cuando yo era jefe de guardia en clínicas, teníamos una licenciada que se llamaba Matilde. Y Matilde, cuando venía a avisarte sobre una urgencia, ya te daba diagnósticos.
¿verdad? Te decía, ahí viene un paciente con oclusión intestinal. Entonces vos ya te ibas y ya tenías el diagnóstico. Bueno, hace una vez vino y dijo, vino corriendo, ¿verdad? Y nos dijo, doctora, ahí tenemos una paciente con oclusión intestinal complicada con un DNB. Ahora, DNB, ustedes saben que es distonía neurovegetativa. Eso quiere decir que la paciente era una paciente que está muy ansiosa, muy nerviosa y que estaba gritando. Entonces fuimos a la urgencia, ¿verdad? Y sí, encontramos una paciente distendida que gritaba de dolor como si fuera que se le torció algo, ¿verdad? Pero enseguida le tocamos el abdomen, estaba distendido, en ese momento estaba inmóvil, por supuesto estaba en trabajo de parte y cuando le iba a examinar le iba a hacer el tracto vaginal, he visto que había ya una cabeza que estaba saliendo, por supuesto, ¿verdad? Rápidamente le llevamos a ginecostetricia, ¿verdad? Y nació en 2, 3 minutos, ¿verdad? Entonces la madre que estaba afuera estaba muy preocupada por su hija, ¿verdad? Que estaba con mucho dolor. Después le dijimos que compre pañales, mamaderas, etcétera, porque acababa de ser abuela. Bueno, esas son anécdotas que suelen suceder, ¿verdad? Y para decirle nada más que las distensiones abdominales crónicas son importantes y que uno nunca debe presumir un diagnóstico. Uno tiene que hacer sus propias historias clínicas y sus propios exámenes físicos, ¿verdad? Y también tiene que hacer, si tiene la posibilidad de repetir los estudios que se nos facilitan, ¿verdad? Anteriores, es mejor hacerlo. Entonces existen signos de evidencia de probable embarazo que son el agrandamiento del abdomen, los cambios en la forma, la consistencia, el tamaño del útero. Puede haber contracciones o no dependiendo de la semana gestacional que tenga la paciente. Hay peloteo, como dijimos nosotros en la palpación, ¿verdad? Y el tacto rectal. Se puede limitar la presencia del feto, ¿verdad? Si es que no está en contracción ese útero, uno puede, como yo les dije, tactar partes fetales. Si es que el feto no está encajado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, inclusive uno puede desencajarlo del útero, perdón, de la pelvis y puede palparlo. Y el de la detención de la beta-HCG también es una evidencia de probable embarazo. Signos positivos, ¿verdad? Signos positivos de identificación fetal, ¿verdad? El latido fetal, que es separado del materno, que se puede hacer por medio de un ecosoma, ¿verdad? También los movimientos fetales activos, el reconocimiento del feto por ecografía también. A veces tenemos fetos muertos, ¿verdad? Entonces ahí también es importante hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. Yo recuerdo una vez cuando era residente que un instructor dio una clase perfecta de un fecaloma con un paciente que tenía un feto muerto posteriormente, ¿verdad? Entonces, el pobre se sorprendió en su, digamos, fue sorprendido en su buena voluntad porque le dijeron, doctor, hay un fecaloma, y realmente no era un fecaloma, ¿verdad? Era un feto muerto, ¿verdad? Las pruebas presuntivas, la suspensión de las reglas o de las menstruaciones, el cambio en las mamas, ¿verdad? La areola se vuelve más oscura, más grande, ¿verdad? La coloración de la piel, pueden aparecer las manchas melánicas del embarazo, ¿verdad? La línea media del abdomen puede estar hiperpigmentada, ¿verdad? También hay cambios en la coloración de la piel de la vagina y la vulva que se vuelven más oscuras o cianóticas, algunos dicen, ¿verdad? Y la aparición de estrías abdominales en algunos pacientes. Bueno, luego tenemos las distensiones por heces. Bueno, las distensiones por heces generalmente se denominan fecalomas, pero para que se denomine un fecaloma realmente a una, a una distensión por esto,
las heces deben ser duras y pétreas. O sea, fecaloma es un tumor fecal, ¿verdad? Otra cosa es la retención de heces que se ve en pacientes ancianos que ya no tienen fuerza muscular para expulsar las heces. Entonces, a veces le llaman a usted, le dice, tengo un paciente con fecaloma y se van a palpar heces que son pastosas, ¿verdad? Esas heces pastosas no son fecalomas, ¿verdad? Son simplemente pacientes que no pueden evacuar la materia fecal, es una impactación fecal, ¿verdad? Generalmente en abuelitos o en pacientes que toman algunas drogas, ¿verdad? Sobre todo los antiparkinsonianos, ¿verdad? Que pueden hacer que el paciente no tenga movimientos peristálticos ni tampoco tenga deseos de evacuar. También existe otra patología que se llama inercia colónica, en la cual el paciente no puede evacuar, inclusive solamente con enemas o por maniobras manuales puede extraerse las heces. Es muy diferente a lo que vamos a hablar ahora, que es el fecaloma, que es una acumulación de materia fecales, sobre todo en el colon, y que se aglomeran, ¿verdad? Se deshidratan y adquieren la forma de una tumoración, ¿verdad? Grande, que puede ser palpada y que produce distensión en el hipogastro y en todo el abdomen, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver esto, ¿verdad? Generalmente el paciente con fecaloma en el Paraguay es un paciente chagásico, ¿verdad? Tiene enfermedad de Chagas. Entonces vamos a ver que el paciente está desnutrido, ¿verdad? Un paciente desnutrido, ¿verdad? Vemos acá las costillas, ¿verdad? Pero con un gran abdomen. Y acá las piernitas que son bien finitas. Lo mismo sucede acá, ¿verdad? Tenemos un paciente que está distendido, ¿verdad? Que la distensión se pierde por debajo del pubis. Y se ve también que un paciente con el abdomen excavado, ¿verdad? Acá arriba vemos todas las costillas, ¿verdad? O sea, es un paciente desnutrido. Esa es la característica de un paciente que probablemente tiene una retención de heces y de gases durante meses, sobre todo, pero de heces, no de gases, durante meses. Entonces, a veces inclusive puede tener, uno puede preguntar, y dice que tiene pequeñas deposiciones diarreicas. Esas deposiciones diarreicas son lo que se llama diarrea por rebosamiento. O sea, tenemos la impactación fecal. Por encima de esa impactación fecal o tumor fecal, tenemos generalmente líquido y aire, ¿verdad? Que es lo que finalmente da el aspecto de la distensión abdominal. Entonces a veces ese líquido fecal se escurre por el costado entre el fecaloma y la mucosa del intestino, dando pequeñas deposiciones diarreicas y dando la falsa idea de que el paciente va de cuerpo. Bueno, le hacemos una radiografía y podemos ver esto, ¿verdad? Que es enorme, ¿verdad? Esto es un fecaloma, ¿verdad? Se ve, dice algunos que tienen aspecto de miga de pan. Bueno, ¿cuáles son los signos abdominales que certifican la presencia de un fecaloma? Está el signo de la fobia o signo de Hoffmann, en el cual nosotros con nuestros dedos podemos comprimir, ¿verdad? Comprimir esa masa fecal, ¿verdad? Y obtener esto, un signo, ¿verdad? De la fobia. Uno puede palpar después de haber comprimido. Tenemos que saber que las heces, aunque sean duras, ¿verdad? Nosotros, la parte superior siempre es como el aspecto, la característica palpatoria de una plastilina, una masilla o como una masa esta que hacemos cuando hacemos cántaros, esas cosas, ¿verdad? Entonces, puede dejar un signo de la fobia. A ese signo de la fobia se le llama signo de Hoffmann, ¿verdad? Luego está el signo de Yersuni, que es el signo de despegamiento. O sea, al hacer la fobia, después
este, esta mucosa que fue comprimida, ¿verdad? Y que dejó la fobia, finalmente se despega por la entrada de aire entre la masa fecal y la mucosa del recto, perdón, del colon sigmoides. Entonces nos da la sensación de un despegamiento que yo les suelo decir a todos mis alumnos que es como un beso invertido, o sea, hace uno siente esta sensación. Y después, ¿verdad? Esto se puede auscultar, este signo de despegamiento, signo de Yersuni, se puede auscultar, ¿verdad? Y a eso se le llama signo de Ricardo Finocchieto. Ricardo Finocchieto fue un cirujano argentino. Acuérdense que el Chagas es una enfermedad endémica en Bolivia, Argentina y Paraguay. Luego está la certificación del fecaloma por el tacto rectal y tenemos dos tipos de fecalomas, el fecaloma bajo, ¿verdad? Y el fecaloma alto. Y podemos tener también varios fecalomas distribuidos en todo el colon, sobre todo el colon izquierdo, ¿verdad? Fecaloma bajo. Bueno, el fecaloma bajo le hice aquí una pequeña maqueta para que entiendan, ¿verdad? Acá tenemos el ano, ¿verdad? Acá tenemos el fecaloma, ¿verdad? Y acá tenemos las válvulas rectales. Entonces nosotros al introducir el dedo en un fecaloma abajo vamos a palparlo en forma directa. Y como yo les dije, tiene la apariencia, ¿verdad? De una tumoración dura que parece como si fuera que el paciente tiene esta piedra triturada, ¿verdad? Que se usa para el hormigón dentro del recto. Entonces, acá en mi maquetita que les hice, ¿verdad? Disculpen, no es muy linda, pero bueno. Este va a ser nuestro esfínter anal y este va a ser el canal anal. Entonces, si le hacemos el tacto, aquí mismo nosotros ya vamos a sentir el fecaloma. La válvula rectal se encuentra por encima, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el fecaloma es alto? Entonces lo que ocurre es que nuestra masa fecal se encuentra por encima de la válvula. Entonces nosotros introducimos el dedo y palpamos, ¿verdad? Esta válvula mucosa, pero no palpamos en forma directa el fecaloma porque es alto. Entonces, esto es importante hacer el diagnóstico porque después si le vamos a hacer un tratamiento, va a ocurrir que le vamos a meter la cánula del enema acá y vamos a hacer un lindo lavado del canal anal, pero nunca vamos a llegar al fecaloma. Para eso, para hacer el diagnóstico de un fecaloma alto y poder palparlo, se hace lo que se llama el signo de la cortina. El signo de la cortina es agarrar cuando uno hace el tacto y tratar de ir pegadito por la pared rectal y reclinar esta válvula. Perdón. Reclinar esta válvula. Ven, acá la válvula bien puesta y acá ya le reclinamos. Eso se llama signo, la cortina. Lo mismo hay que hacer cuando uno quiere evacuar este fecaloma y hace el diagnóstico de fecaloma alto. Uno mismo tiene que colocar la cánula del enema para que alcance y se pueda hidratar esas heces y que finalmente el paciente pueda evacuar. Porque ¿qué pasa si yo meto aquí? Primero que voy a hacer un lindo lavado del canal anal y del recto inferior. Y segundo que si yo soy un poco bruta, ¿verdad? O un poco bruto, puedo perforar el recto, ¿verdad? Y por eso es importante que al colocar la cánula de enema lo haga el médico, ¿verdad? Cuando se hace el diagnóstico de fecaloma alto. O sea que
Si alguien le pregunta qué es el signo en la cortina, en el fecaloma es la certificación por tacto rectal de la presencia de un fecaloma alto, ¿verdad? Que no se palpa en forma directa y para la cual hay que reclinar la válvula rectal para alcanzar el fecaloma. Eso es el signo de la cortina. Bueno, otro tumor que es interesante es el quiste mesentérico, que a veces se le dice también tumor fantasma. ¿Por qué? Porque generalmente el quiste mesentérico está formado por obstrucción de vasos linfáticos o por tejido linfático ectópico que se encuentra en el mesenterio y por infecciones o por alguna razón crece, ¿verdad? Y primero tiene un tamaño pequeño, entonces el paciente puede sentir que algo le recorre la barriga, ¿verdad? Y cuando ya aumenta de tamaño se vuelve inmóvil y puede también causar una distensión generalizada. Esta es una paciente que justamente entró por la guardia del Hospital Nacional hace muchísimos años y justamente estábamos de guardia con el doctor Giret, que ustedes le conocen, ¿verdad? Y pensamos, ella vino con una peritonitis, tenía antecedentes de haber tenido una gastroenteritis y que luego de eso tuvo una, ¿cómo se llama? Tuvo un aumento del tamaño del abdomen, la paciente estaba séptica, estaba con una distensión, dolor abdominal y cuando le hicimos la palpación abdominal nos pareció, ¿cómo se llama?, encontrar una masa, ¿verdad? Una masa abdominal que era difícil de palpar por la distensión justamente. Entonces, era fluctuante, de repente no tenía signo de la onda líquida porque el paciente no dejaba de examinar mucho porque estaba muy dolorida. Entonces, como tenía signo de irritación peritoneal y tenía mucho dolor la paciente, decidimos la laparotomía exploradora. Al tacto vaginal, como dice ahí, no presentaba relación con los anexos, ¿verdad? Y bueno, entramos. Y cuando entramos a la laparotomía encontramos una enorme tumoración, ¿verdad? Y lo primero que pensamos era que era un quiste ovario. Pero estaba muy pegoteado a todo lo que era el intestino delgado. Finalmente buscamos con el doctor Giret los órganos, ¿verdad? El útero, ovario, encontramos que estaban sanos, entonces hicimos el diagnóstico de quiste mesentérico con mucha paciencia, ¿verdad? Disecamos todo sin producir ninguna desvascularización del intestino, ya que este quiste mesentérico generalmente tiene vascularización dependiente de la arteria mesentérica, ¿verdad? De los vasos mesentéricos. Finalmente pudimos sacar el quiste completito. Después abrimos y encontramos que estaba lleno de pus. O sea, lo que pensamos es que a causa de esa gastroenteritis, ¿verdad? Por vía hemática, este quiste mesentérico que era pequeño, ¿verdad? Aumentó de tamaño y se infectó. De ahí que la paciente vino con un cuadro de abdomen agudo. Debo posteriormente he visto otros quistes mesentéricos, pero nunca vi uno tan grande como este que operamos hace mucho tiempo con el doctor Giret. Bueno, ¿cuáles son los métodos auxiliares de diagnóstico? Como siempre, la radiografía siempre de abdomen de pie, ¿verdad? Que siempre se tiene que hacer cuando ya hayamos descartado un embarazo. Por eso es tan importante la historia clínica y el examen físico, ¿verdad? Porque si es que nosotros no hacemos el diagnóstico de un embarazo, la primera foto que puede tener un bebé puede ser una radiografía y no es lo más aconsejable por la exposición a los rayos. La ecografía, que es capaz de diagnosticar una masa anexial de origen ovario, uterino, a veces inclusive del mesenterio, puede también orientarnos hacia esa masa, si es una masa benigna o maligna, ¿verdad?
y también nos puede dar la presencia de ascitis o líquido libre o líquido este, que esté en compartimientos, por ejemplo, como en la ascitis tuberculosa, líquido tabicado. También nos puede mostrar tumores retroperitoneales. Por ejemplo, acá tenemos dos riñones poliquísticos, uno de ellos ya con un tumor. Acá vemos el líquido libre en cavidad, ¿verdad? En la tomografía, ¿verdad? Y en la radiografía lo que podríamos ver es que toda nuestra radiografía de abdomen está velada. La resonancia magnética es un medio muy importante, ¿verdad? Por el cual podemos ver tumores, podemos ver también líquido ascítico, ¿verdad? Y la punción abdominal ya dijimos que es un método auxiliar diagnóstico, sobre todo cuando pensamos nosotros que el líquido ascítico está libre. Todo lo que podemos ver también en los pacientes que tienen una distensión por gases, la cual se puede ver lo que ya hablamos anteriormente, que es el volvulo del colon sigmoides. También se puede ver en la radiografía de abdomen que todo el abdomen se encuentre velado, ¿verdad? Cuando todo el abdomen se encuentra velado sin signos hidroaéreos, entonces hablamos de un paciente con ascitis. Bueno, el diagnóstico diferencial. Acá le pongo tres distensiones abdominales. Bueno, el primero, ¿verdad? Yo lo describiría como un abdomen distendido en forma asimétrica, ¿verdad? No tiene ombligo, evidentemente fue un paciente postoperado. El otro, la del medio, es una paciente con una distensión simétrica de todo el abdomen. El ombligo se encuentra dirigido hacia abajo, no tiene circulación colateral, ¿verdad? Y la distensión, ¿verdad? Le configura un vientre de batracio. El siguiente es una paciente que tiene un abdomen distendido en el cual todavía no se ha vencido los músculos del flanco, por eso no tiene esa deformidad que tiene la paciente que tenemos en el medio. O sea, se vencieron los músculos rectos, pero no se han vencido los músculos de los flancos. Por eso tiene un abdomen prácticamente en obús. El ombligo se encuentra dirigido hacia arriba y hacia adelante, ¿verdad? Por lo que podríamos nosotros conferir que podría ser a la inspección un tumor en el hipogastrio. Entonces vamos a hacer una comparación entre las patologías o distensiones abdominales más frecuentes. El abdomen en obús, ¿verdad? Que se ve en la ascitis. Ya dijimos cuando hay cuando los rectos son los primeros que se vencen, ¿verdad? En la distensión, y ya cuando no solamente los rectos anteriores, sino los músculos de los flancos, ¿verdad? Se vencen, dan la configuración de un vientre de batracio. En la ascitis, el ombligo mira hacia abajo. La piel suele ser brillante, suele ser tensa y puede tener inclusive marcas, como dijimos, por la infiltración líquida también de la piel. Puede presentar o no circulación colateral, tiene el signo de la onda líquida, tiene el signo de la matidez cambiante. Eso es la ascitis. Los tumores abdominales también dan una distensión abdominal generalizada. En los tumores que nacen del hipogastrio, como ser un embarazo o un quiste o un tumor de ovario o un mioma, el ombligo se dirige hacia arriba. A la percusión es mate en el centro y timpánico en los flancos. A diferencia, ¿verdad?, de la ascitis, que es en los flancos es mate y en el centro es sonoro. Puede o no haber circulación colateral dependiendo, ¿verdad?, de la compresión que este tumor ofrezca sobre los vasos, sobre la vena cava, ¿verdad? Si hay embarazo, si es de tumor abdominal, es un tumor benigno como el embarazo, ¿verdad? Vamos a ver una línea media pigmentada,
vamos a tener las mamas aumentadas de tamaño, vamos a tener la areola que está coloreada, podemos verla en la cara de la paciente las manchas del embarazo en algunas oportunidades, y al examen ginecológico es lo que va a decidir la conducta. En el fecaloma el paciente tiene un abdomen distendido, este abdomen es asimétrico, el ombligo puede estar desviado lateralmente, la piel es seca y deslucida, porque ya dijimos que los pacientes con fecaloma en nuestro país generalmente son pacientes chagásicos y por lo tanto son pacientes desnutridos. No hay circulación colateral, tiene signo de la fobia o Hosmol, signo del despegamiento, que es el signo Yersuni. Podemos ocultar este signo y se llama signo de fino quieto. Y al tacto rectal, dependiendo si es un fecaloma bajo, vamos a palpar una masa pétrea, y si es un fecaloma alto, vamos a tener que hacer el signo de la cortina para reclinar la válvula y tocar el fecaloma. En los pacientes con meteorismo, ¿verdad? Vamos a tener un abdomen distendido centralmente o lateralmente. El ombligo puede encontrarse evertido o no. Y si se trata de una oclusión intestinal de intestino delgado o alta, podemos ver los movimientos de rectación. Y va a haber hipersonoridad. Entonces, esto es lo que puedo compartir con ustedes hoy sobre grandes, gruesos vientres crónicos. Y bueno, fue un placer como siempre. Cualquier duda entonces en las cuales yo pueda ayudar, siempre estoy a disposición de ustedes. Y esto es lo último. Acuérdense que el tumor más frecuente es el lobo vesical y se desaparece cuando uno hace una sonda vesical. O sea que es lo primero que ustedes tienen que hacer. Acuérdense, si el examinador les pregunta cuál es la primera cosa que ustedes tienen que hacer antes de examinar un abdomen, es pedirle al paciente que evacúe los emuntorios. ¿Qué quiere decir eso? Que vaya y haga pipí, y que si es que tiene ganas de hacer el número 2, que vaya a hacer, porque muchas veces puede confundir. En los pacientes que tienen globo vesical por una hipertrofia prostática, entonces es colocar una sonda vesical. Pero nunca, nunca, nunca se olviden de hacer esa pregunta a los pacientes. Muchas gracias y nos vemos la próxima.